Mi esposa me engañó sin remordimientos y quedó embarazada de su amante, o affair partner. No estoy seguro si este es el término adecuado, pero no encuentro otro lugar donde compartir esto. Para quienes me recuerdan, soy el mismo que enfrentó una situación con nuestros hijos y un conejo salvaje en el jardín. Mi esposa había hecho que los niños liberaran al conejo en el jardín, a pesar de mi consejo de llevarlo a los arbustos para liberarlo de manera segura. Un halcón atrapó al conejo justo delante de ellos, causando que se asustaran y vinieran corriendo hacia mí llorando. Los niños empezaron a llamarla la asesina de conejos, y ese apodo se mantuvo y se hizo conocido después de que se reveló su infidelidad. Ahora estoy hablando como un hombre libre, después de haber finalizado el divorcio hace un par de meses. Lo que tengo que contar es bastante largo y complicado, así que prepárense. Incluiré un resumen al final. Edito para aclarar que significa affair partner, compañero de aventuras. Lamento no haberlo especificado antes. Le mostré a mi esposa mi publicación original en Reddit, y se enojó mucho, lo que llevó a una pelea intensa. Después de eso, me dio el tratamiento del silencio durante una semana. Traté de que los niños dejaran de maltratar a su madre después del incidente con el conejo, aplicando pequeños castigos y tiempos fuera, pero el apodo, Beca, seguía regresando cada vez que los niños se enojaban con ella. Después de un par de semanas, mi esposa admitió que debería haberme escuchado sobre el conejo y haberlo liberado en los arbustos como sugerí. Dijo que actuó así porque sentía que debía defender su posición y no quería parecer equivocada. Acepté su disculpa y me disculpé por mi publicación en Reddit. Intenté proponer terapia matrimonial, pero ella se negó, actuando como si no hubiera problemas en nuestro matrimonio. Decidí no insistir más, ya que parecía que las cosas estaban mejorando. Sin embargo, unas semanas después, mi hija mayor vino a mí y me dijo que quería confesar algo. Aunque tenía miedo, finalmente reveló que, durante meses, mi esposa había estado trayendo a un hombre a casa algunos sábados cuando yo estaba en el trabajo, refiriéndose a él como su amigo especial. Ella manipulaba a los niños para que no dijeran nada, usando diversos sobornos. Mi hijo mayor notó que algo estaba mal y pasó tiempo reuniendo el coraje para decírmelo. Los niños captan mucho más de lo que a veces creemos, y me molesta cuando la gente ignora estos hechos. Últimamente, había notado que mi esposa se comportaba de manera diferente. Se mostraba más brusca con todos, especialmente con los niños. Intenté hablar con ella al respecto después de mostrarle mi primera publicación en Reddit, pero en lugar de una conversación constructiva, me atacó por todo lo que se le ocurrió, mi apariencia, mi carácter, mis hábitos e incluso mi familia. Mencionó que solía fumar, aunque dejé de hacerlo hace más de 10 años. Luego, me excluyó de nuestro dormitorio y lloró tan fuerte que se podía escuchar en toda la casa. Cuando mi hija mayor vino a hablar conmigo, empecé a unir las piezas del rompecabezas. Me di cuenta de que su comportamiento era similar a los cambios de humor que tuvo durante los embarazos de nuestros hijos, pero ahora era incluso peor. Investigando en línea y consultando con amigos y un consejero, entendí que el mal humor de mi esposa podría estar relacionado con las hormonas y la infidelidad. Aunque no soy un experto en psicología, parece tener sentido. Quería creer que todo era un malentendido, pero decidí actuar con cautela. Instalé algunas cámaras ocultas sin que nadie en casa lo supiera, llevándolas al trabajo para evitar que las viera alguien en casa. Las instalé en un día en que mi esposa salió para pasar una noche con sus amigas. Conectarlas al wifi fue sencillo, y en pocas horas pude monitorear cada parte de la casa desde mi PC, mi computadora portátil y mi computadora del trabajo. Al principio, me preocupó haberme excedido, y pensé que si me equivocaba, podría quitar las cámaras sin que nadie lo supiera. Sin embargo, mis peores temores se confirmaron rápidamente cuando obtuve numerosas pruebas en solo la primera semana. El hombre con el que mi esposa estaba teniendo una aventura es un excolega suyo. Lo recordaba bien porque parecían cercanos cuando lo veía en eventos. Mi esposa dejó su trabajo hace años para ser madre a tiempo completo después de nuestro primer embarazo, una decisión que tomamos juntos. Aunque ella se mantenía en contacto con sus antiguos compañeros, esa relación se había enfriado con el tiempo. Lo que voy a contar ha hecho que muchos la desaprueben.
El Ab es aproximadamente una década más joven que mi esposa. Ella lo guió para ocupar su puesto cuando ella se fue de su antiguo trabajo, y los dos siguieron siendo muy cercanos. Mi esposa y yo tenemos más de 40 años, pero ella tiene un aspecto tan joven que la confunden con alguien de unos 20 años. Supongo que esto le ha servido para su beneficio. Le conté a mi hermana sobre lo que estaba ocurriendo y le mostré las imágenes de las cámaras. Ella me dijo que sospechaba algo desde hacía tiempo. Recordó haber visto a mi esposa en un bar local acercándose demasiado a un hombre que no era yo, aunque no llegaron a besarse, simplemente se tocaron mucho. Mi hermana no me lo dijo antes porque no estaba segura. Decidí usar un rastreador GPS, que escondí en el maletero del auto de mi esposa. Mi hermana y su esposo aceptaron ayudarme y siguieron el rastreador durante la siguiente salida nocturna de mi esposa con amigas. Ella fue a un lugar completamente diferente, a 30 kilómetros de distancia de donde suele ir, y allí se encontró con el Ab. Mi hermana y mi cuñado observaron a mi esposa y a su amante desde su coche durante un tiempo. Notaron que el amante no dejaba de tocarse la barriga mientras hablaban, y grabaron un vídeo de ello. Al ver las imágenes, supe que mi esposa debía estar embarazada de él, ya que su mal humor en casa era consistente con el comportamiento que había tenido durante los embarazos anteriores. Mi hermana y mi cuñado tuvieron que calmarme, ya que me encontraba completamente devastado. Consideré automedicarme con alcohol, pero mi hermana me advirtió que eso sería un grave error. Decidí tomar una licencia en el trabajo, pero le dije a mi esposa que iría de viaje por motivos laborales. Parecía muy aliviada y no hizo un esfuerzo por ocultar su alegría por mi ausencia. Me preguntaba quién era esta mujer que había tomado el lugar de la esposa que conocí hace casi 20 años. La situación me resultaba cada vez más incomprensible. Me di cuenta de que intentar darle sentido a todo esto no me llevaría a ningún lado. Tenía cámaras instaladas por toda la casa, y mi hermana y mi cuñado se ofrecieron a llevar a mis hijos durante unos días, ya que les encanta visitar a sus tíos. Esto le dio a mi esposa la oportunidad que estaba esperando. Llamó a su amante solo unas horas después de mi partida, y él llegó esa tarde para quedarse. No entraré en detalles sobre lo que hicieron en casa, pero estaban constantemente bromeando sobre mí. Hablaron abiertamente sobre su bebé y cómo necesitaban encontrar una solución antes de que se notara su barriga, ya que ella estaba ya de más de 3 meses y no podía hacer pasar al bebé como mío. Además, el amante es de una raza diferente a la mía, por lo que sería fácil argumentar que el bebé no era mío desde el nacimiento. Mi esposa desestimó las preocupaciones del amante, diciendo que tenían meses para resolver el asunto. Incluso admitió sin pudor que esta no era su primera aventura, mencionó que había tenido un romance con otro hombre cuando tenía 29 años. Le dijo al amante que estaba cansada de comportarse como una buena ama de casa y de estar cerca de un hombre aburrido como yo, que la hacía sentir vieja. Si no fuera por mi estabilidad económica, me habría dejado hace mucho tiempo. El amante le preguntó qué planeaba hacer con nuestros hijos, y ella respondió, puedes quedártelos. Ni siquiera quería estar cerca de ellos, ya que pensaba que les gustaba más a mí. Y pronto tendría su bebé de segunda oportunidad. Casi lanzo la computadora portátil al suelo en mi habitación de motel por la indignación, pero me contuve. Bebí unas cervezas, cené en un restaurante y vi una película. Luego pasé la mitad de la noche acostado en la cama, pensando, hasta que finalmente me quedé dormido. Pensé que conocía muy bien a mi esposa. La amaba y le habría dado todo lo que tenía. Pero algunas personas simplemente revelan su verdadera naturaleza con el tiempo. Decidí que me divorciaría de ella y me prepararía para el proceso. Normalmente soy una persona tranquila y amable, pero cuando me enfado, puedo convertirme en una pesadilla. Al día siguiente, fui a un bufete de abogados especializado en divorcios y pedí el abogado más competente que tenían. Vivo en un estado que favorece el divorcio por culpa, así que mi esposa estaba en una posición muy comprometida desde el momento en que vi la evidencia en vídeo. Al principio, el abogado se mostró cauteloso al contratarlo tan rápido, pero después de explicarle la situación en detalle y mostrarle el vídeo, sonrió con picardía y aceptó el caso con entusiasmo. Dijo que comenzaría de inmediato porque este tipo de casos son los que los abogados de divorcio disfrutan más.
Unas semanas después, le entregué a mi esposa la notificación de la demanda mientras yo trabajaba desde casa y los niños estaban en la escuela. Mi hija mayor estaba en el jardín de infantes y el más pequeño en preescolar. El sheriff local le entregó los papeles directamente a ella, y las cámaras de seguridad lo captaron todo. Parecía asustada mientras abría el sobre y leía el contenido. Luego, perdió el control y vino corriendo a mi oficina, gritando. Yo, sin embargo, me mantuve tranquilo y sereno. Ya estaba completamente desconectado mentalmente de nuestro matrimonio. Mi esposa intentó discutir, pero le dije que había tomado una decisión y que quería que se fuera de la casa. Soy el único que ha pagado la hipoteca, así que no tenía intención de ceder. Ella me gritó que no podía hacerle esto y me amenazó con decirle a la gente que la golpeaba si la llevaba a los tribunales, e incluso con hacer que me despidieran de mi trabajo. Le respondí que podía decir lo que quisiera, no la ayudaría. Después de todo, ella estaba embarazada del bebé de su amante. Cuando le dije que sabía lo suficiente, abrió mucho los ojos y me preguntó cuánto sabía. Le repetí que quería que se fuera. Ella se negó, argumentando que la casa era tanto suya como mía, y luego se encerró en el dormitorio. Vi en las cámaras del dormitorio que estaba teniendo una crisis nerviosa y que, posteriormente, sacó su teléfono y llamó a la policía. Actuaba como si estuviera en completo pánico, pero tenía una gran sonrisa en el rostro mientras lo hacía. Era una excelente actriz. Me habría creído su actuación si no supiera que ya era una mentirosa. Esperé a la policía con la puerta principal abierta y les dije que entraran cuando llegaran. Al principio estaban preparados para un enfrentamiento, pero la casa estaba limpia y no había señales de ninguna pelea. Mi esposa salió corriendo del dormitorio, agarró el chaleco de uno de los oficiales y lloró, diciendo que yo era un maníaco. Le pedí a uno de los oficiales que me dejara mostrarles las pruebas de lo que realmente estaba ocurriendo, y él accedió. Esto sorprendió a mi esposa, que no sabía que la había estado grabando. Le mostré al oficial las imágenes de las cámaras de mi computadora portátil, donde se veía a mi esposa diciendo que inventaría cosas para arruinarme la vida. Luego, le mostré las imágenes de la sala de estar, donde ella salió corriendo de mi oficina y se dirigió al dormitorio. También le mostré las grabaciones de la cámara en el dormitorio, donde se veía a mi esposa llamando a la policía y mintiendo. Todo estaba registrado desde múltiples ángulos. Aunque ella afirmó que yo la había golpeado, las cámaras mostraban una historia completamente diferente y no había marcas en su cuerpo. Le entregué a la policía una memoria USB con todas las imágenes de vídeo necesarias para demostrar que ella los había llamado con falsas pretensiones. A pesar de las pruebas, mi esposa insistió en su mentira de que yo era un abusador y trató de argumentar que las grabaciones eran ilegales e inadmisibles. Sin embargo, le expliqué que las grabaciones eran legales porque eran de cámaras de seguridad en mi propia casa y no grabaciones públicas. Mi esposa, viendo que no podía ganar, pidió a la policía que hiciera algo, y así lo hicieron. Fue esposada y comenzó a llorar como una niña. Yo no podía hacer más que quedarme allí, sacudiendo la cabeza. Esa era la mujer a la que había amado durante tantos años, a quien consideraba maravillosa, inteligente y entrañable. Me había equivocado por completo. Cuando la policía se la llevó, ella gritó que no podían hacerle esto, pero no se defendió mucho, porque de lo contrario habría enfrentado cargos adicionales por resistirse al arresto. Cancelé todas sus tarjetas de crédito a mi nombre y detuve cualquier pago futuro en la cuenta bancaria conjunta. Tuvo que usar todo su dinero para salir de la cárcel. Había ahorrado mucho durante todos esos años mientras la hipoteca era solo mía, así que no se quedó en bancarrota. Regresó a buscar su coche, en el que había metido algunas de sus maletas llenas de ropa y otras pertenencias, y dejé la llave en el asiento. De esta manera, no pudo volver a entrar en la casa. Al día siguiente de que mi esposa saliera de la cárcel bajo fianza, sus padres vinieron a hablar conmigo. Inicialmente, solo conocían la versión que ella les había contado, que era básicamente la misma historia que había intentado contarle a la policía. Su padre, en particular, estaba muy enojado y dispuesto a atacarme. A pesar de su edad, es grande y fuerte. Pero cuando le pregunté si sabía algo sobre la aventura de mi esposa o su embarazo, se mostró sorprendido y me dio la oportunidad de explicarme. Saqué mi computadora portátil y les mostré las grabaciones que había hecho.
Al ver la verdad, se disgustaron y dijeron que no podían creer que esa persona fuera su hija. Se disculparon conmigo y prometieron mantenerse en contacto para ayudarme con los niños. Luego llamaron a mi esposa en altavoz frente a mí y la confrontaron con sus mentiras. Ella intentó defenderse, pero cuando dijeron que estaban conmigo y habían visto las grabaciones, quedó sin argumentos. Mis suegros le dijeron que no la habían criado para que fuera una persona adúltera y egoísta que intentara incriminar a su propio esposo. En ese momento, la repudiaron y colgaron antes de que pudiera decir algo más. Intentó devolver la llamada, pero ignoraron todos sus intentos. Cuando llegaron a casa, encontraron que no solo se había ido mi esposa, sino que también había destruido varias cosas. Esto provocó que mi suegra llorara. Aunque considero a los padres de mi ex como mis suegros porque aún vienen a ver a sus nietos de vez en cuando, mi ex está efectivamente muerta para todos nosotros. Más tarde, mi esposa regresó con su amante para empacar sus cosas. Ab ni siquiera entró a la casa y mi esposa se negó a dirigirme la palabra mientras recogía sus pertenencias. Sabía que había cámaras por todas partes y que cualquier intento adicional de su parte sería grabado. Mi hermana y mi cuñado estaban allí para ayudarme a vigilarla. Mi cuñado se encargó de observar a Ab desde la ventana. Mi esposa seguía empacando cuando los niños llegaron a casa y no hizo ningún intento de hablar con ellos, ni siquiera cuando nuestro hijo menor lloró por ella. Antes de irse, tomó algunas fotos de nuestra boda que estaban en la pared y las rompió en el suelo. Creí que esperaba una reacción de mi parte, pero como no dije nada, simplemente tomó el último de sus bolsos y se fue. Después de su partida, llamé a mi madre para que viniera a quedarse conmigo por un tiempo, ya que no podía cuidar de los niños solo. No pude tomar mucho tiempo libre del trabajo y no tenía muchas opciones de guardería. También pedí pruebas de ADN para mis hijos. Aunque estaba seguro de que eran míos, me dijeron que debía hacerlo por si acaso. Afortunadamente, las pruebas confirmaron que mis dos hijos son míos. También me hice pruebas de ETS y los resultados fueron negativos, así que no hubo problemas en ese frente. Aproximadamente una semana después, mi esposa se presentó en mi puerta y propuso un divorcio limpio, lo que significaba que se habría quedado con la mitad de todo si yo aceptaba. Le dije que no aceptaría. Hubo una discusión en la que ella finalmente admitió que la ley en este estado no estaba de su lado. Nos conocimos, nos comprometimos, nos casamos y vivimos toda nuestra vida en este estado, por lo que no podía evitar una pérdida significativa a menos que llegáramos a un acuerdo, cosa que no estaba dispuesto a hacer. Le recordé que había traicionado a mí, a nuestros hijos, a sus padres y prácticamente a todo el mundo al tener una aventura. Luego le cerré la puerta en la cara. Se fue en silencio y no la volví a ver hasta el juzgado. Unos meses después, en el juzgado de divorcio, mi esposa ya estaba visiblemente embarazada y había contratado un abogado. Ab no estaba presente. Esperaba que mintiera al juez, lo cual hizo varias veces, pero yo tenía suficientes pruebas en vídeo para refutar sus mentiras, así que no tenía ninguna posibilidad. En lugar de ello, intentó alargar el proceso simplemente negándose a cooperar y planteando diversas exigencias. Quería la mayoría de mis ahorros, una larga lista de otros bienes que poseo, y que yo le comprara su parte de la casa, aunque ella nunca había contribuido a la hipoteca. Por mi parte, estaba presionando para obtener la custodia total de los niños y para que su nombre no apareciera en la escritura de la casa. Tenía pruebas en vídeo que demostraban cómo decía que ya no le importaban nuestros hijos y cómo planeaba inventar mentiras. Mi esposa intentó ganar tiempo y cambió repetidamente sus exigencias, pero el juez no permitió que el proceso se alargara. En un estado con leyes de culpabilidad, su posición era muy débil, ya que ella era la adúltera. Además, sus intentos de incriminarme solo empeoraron su caso. Al final, perdió la custodia total de nuestros hijos y se fue con nada más que sus pertenencias, lo que podría considerarse un acuerdo financiero justo dadas las circunstancias, y el auto que yo le había comprado previamente. Aunque el título estaba a mi nombre, lo cedí sin problemas como parte del acuerdo. Mi esposa no había intentado hablar con nuestros hijos durante todo el proceso de divorcio, así que obtuve la custodia total, la casa quedó completamente a mi nombre y estoy completamente libre de ella. Mi ex esposa intentó seguir mintiendo sobre mí a otras personas antes y durante el divorcio,
pero mi hermana difundió la verdad sobre la infidelidad de mi esposa. Pronto, todos los amigos en común se alejaron de ella al darse cuenta de quien decía la verdad. Mi ex y su amante se mudaron juntos fuera de la ciudad después de finalizar el divorcio. Escuché que a Ab no lo despidieron, pero sí lo transfirieron a otro lugar, aunque no sé a dónde. Para mí, eso no importa. Estoy feliz de que ambos se hayan ido. Mi ex ya debería haber tenido su segundo hijo, y espero que haya valido la pena para ella. No pensé que publicaría esto en Reddit después de haber mencionado anteriormente que mi esposa había soltado un conejo en un lugar donde un halcón podría atraparlo. Sin embargo, los comentarios que recibí sobre cómo estaba actuando mi esposa me hicieron darme cuenta de que debería haber prestado atención a las señales de alerta mucho antes. Supongo que simplemente mantuve puestas las gafas de color rosa durante todo nuestro matrimonio. Pero ahora todo ha terminado. Gracias a todos los lectores que sobrevivieron a esto. Sé que fue mucho para leer, pero esta es mi vida. Aclaración, mi esposa me engañó sin pedir disculpas. Admitió que no le importaban nuestros hijos y que había tenido una aventura amorosa mientras la grababan en secreto. Solo estaba conmigo por la estabilidad financiera. Su pareja es 10 años más joven y quedó embarazada de él. Los descubrí con cámaras ocultas y solicité el divorcio. Mi ex perdió todo, incluida su familia, ya que todos la repudiaron. Ahora soy un hombre libre después del divorcio y me va bien. Edición, saqué el nombre de mi ex de la escritura de la casa porque todos los registros bancarios mostraban que solo yo había pagado la hipoteca. Mi ex también discutió repetidamente con el juez. En un estado culpable, ser un infiel empedernido te pone en serios problemas durante un divorcio, comparable a tener un acuerdo prenupcial en tu contra. Cuando dije que había conseguido el abogado más duro de la firma, lo decía en serio. Era como un oso y un tiburón. Mi ex recibió un pago de $60,000 y el auto que le compré hace un par de años, que costó $50,000. El auto estaba pagado y le transferí el título como parte del acuerdo. También se le ofreció la custodia parcial de nuestros hijos, pero, al haberse visto el video en el que decía que ya no le importaban, renunció voluntariamente a todos los derechos sobre ellos cuando se dio cuenta de que no podría salirse con la suya. Y para aquellos que puedan pensar que la policía no habría arrestado a mi ex por mentir, piénsenlo de nuevo. La policía aquí no se anda con rodeos. Mi ex, con una sonrisa sociópata en su rostro, intentó incriminarme como un golpeador de esposas, lo cual fue motivo suficiente para su arresto.